Bueno, ahora vamos a empezar seguir, mejor dicho, con los conceptos preliminares, pero empezar con conceptos preliminares que nos van a permitir hacer el procesamiento de datos. Recordemos que habíamos hablado del dato, lo que significaba el dato, cómo tenía que ser obtenido el dato, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos para el procesamiento de esos datos. Primer concepto fundamental es el individuo. Individuo. ¿Se acuerdan que el individuo era el dueño del dato? Es el que me va a dar el dato. Ese es el individuo. Y el individuo es la mínima parte de la población que posee la característica de estudio. O el objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos estudiar una característica, por ejemplo, altura de una persona. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El individuo es la persona que me va a dar esa altura, ¿o no? No hay otra mínima parte. Hay una persona que da la altura. Voy a dar otro ejemplo sencillo de este concepto. Vamos acá al pizarrón para que lo vean un poquito más claro, ¿no? Supongamos que yo quiero estudiar otra característica que no es la altura, porque cuando uno habla de la altura del individuo, la altura de una persona, ¿sí? La altura de una persona es muy claro quién es el individuo, la persona. ¿Estamos? Lo que pasa si mi estudio refiere a que uno quiere estudiar la dureza de un tornillo. Quiero estudiar la dureza de un tornillo. Entonces, claro, ahí empieza a aparecer otra situación. ¿Qué entendés por dureza de un tornillo? Porque ahí está el objeto de estudio. Porque la dureza de un tornillo no es un objeto de estudio, es una característica, pero no es el objeto a estudiar. El objeto a estudiar, ¿qué sería? Que el tornillo, por ejemplo, que es autoperforante, que me permite perforar una madera, correcto, no tiene la suficiente dureza como para perforar la madera. Por lo tanto, mi problema está en la rosca del tornillo, o lo que se llama filete, en el filete del tornillo. El filete es el que me va a dar la dureza que necesito para estudiar el objeto. Entonces ahí tenemos que el individuo es un tornillo. Un tornillo. Pero ¿qué pasa si el problema es el siguiente? Ahora voy a ver el tornillo, pero de arriba. Voy a ver el tornillo de arriba. El problema es que cuando las personas hacen fuerza en la ranura se deforma. Entonces yo lo que tengo que estudiar, mi objeto de estudio, ¿qué es? La dureza de la ranura, ¿o no? Pero acá tenemos otro problema, porque acá ya el tornillo no es el individuo, porque a lo largo de esta ranura, ¿cuántos puntos hay? En teoría, infinitos. Entonces, ¿cuántos individuos tengo? Infinitos. Cada punto me va a dar una dureza. Cada punto me va a dar una dureza. Entonces, un individuo es un punto. Y un tornillo pasa a ser un conjunto de individuos, no un individuo. ¿Entiende la diferencia? Entonces, por eso es muy importante, para identificar al individuo, saber cuál es el objeto que quiero estudiar. Volvamos entonces a la filmina. Entonces, volvemos. Individuo es la mínima parte de la población que posee la característica de estudio o de objeto de estudio. ¿Y qué es población? Porque estamos hablando acá de población. Acá hay un concepto, ¿sí?, que dice población. ¿Y qué es la población?
Justamente la población es el conjunto de todos los individuos que poseen la característica de estudiar. De todos. ¿Sí? De todos. Todos los individuos. Estén presentes o no. Otro error común en el procesamiento estadístico, ¿cuál es? Que uno considera que el individuo que no está presente no es parte de la población. No, el individuo sigue siendo parte de la población, pero es un individuo ausente. Doy un ejemplo social. Ustedes saben lo que es un censo, ¿no? Un censo. Si usted está ausente el día que se hace un censo, usted no deja de ser ciudadano argentino. Va a ser un individuo ausente, pero es parte de la población, de la cual no puedes recabar datos. Ese es otro problema. Pero es un individuo de la población. Por eso, en la práctica, estudiar a una población se hace muy compleja. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos a todos los individuos. Y a veces las poblaciones pueden ser pero tan grandes que se me haría muy dificultoso estudiar a toda la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí interviene la estadística, porque si yo conozco a toda la población y puedo, de alguna manera, estudiar a toda la población, no necesito la estadística. La estadística, ¿cuándo se utiliza? Cuando uno no puede estudiar a toda la población. Volvamos al pizarrón. ¿Sí? A ver. Supongamos que tengo una población que tiene 40 millones de individuos. No tengo plata para estudiarlos a todos. No tengo tiempo para estudiarlos a todos. Porque si los puedo estudiar a todos, listo, saco los datos o no, los proceso y la estadística no interviene, son cálculos matemáticos. La estadística, ¿cuándo interviene? Cuando yo no puedo estudiar a todos y tengo que conformarme con una parte de todos. ¿Por qué? Porque una parte no son todos. Entonces ahí interviene la estadística. ¿Se acuerdan lo que dije de la estadística? Que me permite tomar decisiones. Al no saber cómo son todos, esta parte me tiene que inferir, inducir a cómo son todos. Y ahí está uno de los elementos básicos de la estadística. Aplicada, ¿no? Por supuesto. Volvamos a la filmina. Volvamos a la filmina. Por su tamaño, las poblaciones se clasifican en poblaciones finitas. ¿Qué es una población finita? Una población se denomina finita si conozco y puedo estudiar a todos los individuos de la población. La población es cuantificable. En cambio, se denomina población infinita aquella población donde no puedo cuantificar el tamaño. O sea, cuando la estadística habla de poblaciones finitas es porque el tamaño de la población es perfectamente y exactamente conocido. Bien, entonces vemos lo que es una muestra. Una muestra es una porción de la población que se extrae para estudiarla. Los valores característicos distintivos de una muestra se utilizan para inferir los parámetros de la población. Yo no sé si esta pequeña parte de la población que extraje realmente me sirve para decir cómo es toda la población. Pero bueno, ahí está interviene la estadística para hacerlo.
Por eso es importante ese procesamiento de datos, porque los datos, para nosotros y para nuestro estudio y para nuestra materia y para esta asignatura y esta ciencia, los datos van a pertenecer o van a salir de una muestra, ¿sí? Y nosotros vamos a procesar datos referidos a una muestra, que nos va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, ¿acepto o no acepto el lote o la partida? Supóngase, volvamos al tornillo. Me viene un cajón de 1 millón de tornillos. Yo no los puedo probar a todos, ¿está? Entonces, ¿qué pruebo? Una muestra. Y de acuerdo a cómo me dé la prueba de la muestra, ¿qué voy a hacer? Infiero que la partida está bien o infiero que la partida está mal. Entonces, ¿la acepto o la rechazo? ¿Está claro? Bien. Volvamos a la filmina. Entonces, de esa muestra o de ese conjunto de datos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar valores que caractericen a ese conjunto. A esos valores se los llama proceso estadístico descriptivo de los datos. Yo estoy procesando descriptivamente el conjunto de datos, convertidos en variables, por supuesto, ¿no? Entonces, el procesamiento de ese conjunto de datos es lo que a mí me permite sacar valores que caractericen a ese conjunto. Más allá de los valores que vamos a ver en este curso, que vamos a ver los valores más importantes, los valores más importantes, ¿sí? Hay libros de estadística que tratan de otros tipos de valores estadísticos. Nosotros vamos a tratar acá los más importantes o los más relevantes. A saber, primer valor característico llamado de tendencia central. ¿Qué quiere decir un valor característico de tendencia central? ¿Qué significa la tendencia central? Es valores que me permiten analizar dónde se concentran los datos o alrededor de qué valor se concentran los datos. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer concepto de tendencia central es lo que se llama media, o comúnmente se lo llama promedio. Promedio. Seguramente ustedes habrán promediado sus notas en la secundaria, ¿o no? Promedio. El promedio es un concepto matemático de equilibrio. El promedio lo que me permite es analizar dónde está el equilibrio de los datos. Hay varias formas de calcular ese equilibrio, no hay una sola forma. Ustedes aprendieron una en la secundaria, hay otras formas de calcular ese equilibrio o centro de gravedad. Por eso, el promedio que ustedes aprendieron en la secundaria se llama promedio aritmético. Hay lo que se llama promedio armónico y promedio geométrico. ¿Para qué sirve el promedio aritmético? Ustedes lo vieron en la secundaria, suman los valores, lo dividen, ¿o no? Y le dice, usted tiene tal promedio, o sea, su equilibrio de notas está en este punto. Eso es lo que le dice ese promedio aritmético. Pero cuando uno tiene que promediar, por ejemplo, valores, ¿no?, que no son valores lineales o valores sencillos o valores simples o variables simples, sino que tienen variables compuestas, el promedio aritmético induce a un error matemático. Por lo tanto, hay que calcular ese promedio de otra manera. Y está el promedio armónico. Después vamos a ver en el siguiente
tema, cuando desarrollemos el proceso matemático de esto, acá lo que estamos viendo son los conceptos teóricos de cada uno de los temas que vamos a ver. Después vemos cómo lo calculamos, cómo se calcularía tal o cual elemento. Pero sepan que no se promedia de una sola manera. Si bien ustedes aprendieron a promediar de una sola manera, en realidad hay diferentes formas de calcular un promedio, depende la variable de estudio. Por eso es muy importante saber cuál es el objeto de estudio y cuál es la variable que voy a estudiar. ¿Sí? El otro concepto o característica o valor característico de tendencia central es la mediana o valor mediano. ¿Sí? No es lo mismo que la media. El valor mediano es el valor que hace que el 50% de lo observado esté por debajo de ese valor y el otro 50% de lo observado esté por encima de ese valor. O sea, estamos hablando de no un equilibrio. Doy un ejemplo con este marcador. Este marcador tiene un capuchón que tiene una pestañita, ¿o no? Por lo tanto, si yo el marcador lo divido en dos y me apoyo en la mitad del marcador, me estoy apoyando en la mediana. ¿Por qué? Porque el 50% está a la izquierda y el otro 50% del marcador físico está a la derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero no es un equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo suelto el marcador se va a caer. Porque esta parte es más pesada que esta parte, ¿o no? Para encontrar el equilibrio tengo que buscar el punto de equilibrio, ¿o no? Que no es la mediana. ¿Y cuándo el punto de equilibrio se coincidiría, o sea, el valor promedio o media coincidiría con la mediana? Cuando el marcador es simétrico, o sea, el peso de la izquierda es exactamente igual al peso de la derecha, ¿o no? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, no confundir media con mediana. La mediana es un valor que divide en dos. Después viene la moda o el modo. Moda o modo. ¿Qué es la moda o el modo? Bueno, leamos. Es el valor más frecuente de la variable, que no es la mayoría. Algunos creen que la moda es la mayoría. No, no, no. Es el más frecuente. Valores de dispersión. Ya la dispersión no es la tendencia central. Porque la tendencia central, acuérdense, ¿se acuerdan del marcador? ¿Dónde se concentran las fuerzas del marcador? Punto de equilibrio. Acá. Pero estamos de acuerdo que hay valores que están muy alejados de ese equilibrio. ¿Y eso qué está diciendo? ¿Cómo se dispersan los datos? ¿Cómo están dispersos los datos respecto de una referencia? La referencia en estadística puede ser cualquiera. Yo puedo tomar como referencia cualquier valor de tendencia central. Lo que pasa que la mayoría de los libros y además las calculadoras que vamos a usar que calculan estas cosas toman como referencia para calcular la dispersión el promedio. ¿Sí? El promedio. Ahí está. Entonces, tenemos diferentes valores de dispersión. Los primeros son lo que se llaman desvíos. Desvíos. ¿Qué es un desvío? Es la diferencia entre el valor observado y el promedio aritmético. Tomamos como referencia el promedio aritmético. ¿Sí? Lo que indica el desvío es la distancia a la que se encuentran los correspondientes datos respecto del promedio, o sea, alejamiento. No solo en magnitud,
también en dirección. Por eso los desvíos tienen que ir con su signo. No es que la distancia, por favor, no crean que yo estoy diciendo que la distancia es negativa, ¿eh? Si a mí el desvío me da negativo, ¿qué estoy diciendo? Que está alejado. Por ejemplo, el desvío me dio -2. Estoy diciendo que el valor está alejado 2 unidades a la izquierda. Si me da +2, está alejado 2 unidades a la derecha. Es muy importante saber de qué lado del promedio está el dato. ¿Está? ¿Cuál es el problema que tienen los desvíos en general? Los desvíos en general tienen el siguiente problema, ¿sí? Son tantos como valores observo. Entonces hay que sacar un valor único. Para eso está la varianza o variancia, que es el promedio de los desvíos elevados al cuadrado. O sea, elevo al cuadrado los desvíos para que los desvíos positivos y negativos sigan siendo positivos y los promedio. ¿Sí? Por lo tanto, está el desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza, que vuelve a los valores originales. ¿O no? En definitiva, el desvío estándar como concepto estadístico, ¿qué me está dando? El promedio de la distancia de los valores respecto del promedio. Valga la expresión, ¿no? Parece un trabalengua, ¿no? Es el promedio de las distancias que tienen los valores respecto de ese promedio. ¿Mm? ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos con muestras? ¿Sí o no? Íbamos a trabajar con muestras y yo tengo que dar conclusiones sobre toda la población. Bueno, si yo saco el desvío estándar y la varianza de una muestra, puede dar error. Entonces hay que corregir a esa varianza y a ese desvío estándar. ¿Cómo se corrige? Con estos dos conceptos: cuasi varianza y cuasi desvío estándar. Después vamos a ver cómo se calcula. Pero sepan que la cuasi varianza o varianza corregida y el cuasi desvío estándar o desvío estándar corregido es una corrección matemática que se le hace a la varianza y al desvío estándar. Después, ¿cómo sabemos si esa distancia que hemos calculado es mucha, es grande o es pequeña? Coeficiente de variación. Es una relación que existe entre el desvío estándar y el promedio expresado en valor porcentual. Expresado en valor porcentual. Que me permite saber si los datos son muy dispersos, o sea, heterogéneos, o son muy poco dispersos, o sea, homogéneos. ¿Sí? Fractiles son valores que me permiten fraccionar al conjunto observado. O sea, yo voy a fraccionar el conjunto. ¿Con qué? Con valores que me lo permitan fraccionar. La mediana es un fractil. ¿Se acuerdan que la mediana dividía 50% de un lado, 50% del otro? Bueno, yo puedo dividir 60-40, 70-30, ¿o no? 80-20. ¿Sí? Para ir terminando con los conceptos preliminares, nos quedan características de forma, que me permiten ver cómo es la forma, si dibujo los datos, si los represento gráficamente a los datos, qué forma tienen esos datos matemáticamente hablando. Hay dos coeficientes de forma: la simetría, que mide si es, ¿se acuerdan? Simetría, ¿no? Si la cosa, ¿no?, de un lado y del otro son equivalentes, o no, o no. Y el coeficiente de agudeza o aplastamiento, llamado coeficiente de kurtosis. ¿Sí? Para explicar este concepto voy a hacer un gráfico. Y vamos al pizarrón.
Suponete que yo tengo un conjunto que al dibujar los valores me da una cosa así. O sea, acá hay un eje de simetría. Por lo tanto es simétrico, ¿o no? Pero puedo tener conjuntos que al dibujarlos me dé una cosa así. Acá no tengo simetría. ¿Qué tengo? Asimetría. ¿Sí? En este caso la simetría es hacia la derecha. O puedo tener conjuntos de esta forma. Acá tengo asimetría, pero hacia la izquierda. ¿Está? En los conjuntos simétricos, ¿cuánto valdrá el coeficiente de asimetría? 0, nulo. Acá será positivo el coeficiente de asimetría. ¿Y acá cómo será? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la ventaja de un conjunto simétrico? Todos los valores de tendencia central, ¿se acuerdan? Media, mediana y moda coinciden en el punto de simetría. En cambio, los conjuntos asimétricos no coincide ninguno. ¿Cómo sería la kurtosis? ¿Cuál es la diferencia de la kurtosis? Voy a tomar como ejemplo el gráfico de arriba. Después vemos cómo se calcula todo esto. Lo que me interesa es el conceptualmente. Tenemos un conjunto de esta magnitud y por ahí tenemos otro conjunto de esta magnitud. No hay duda que el primer conjunto es más aplastado que el segundo conjunto. Eso lo mide el coeficiente de kurtosis o de aplastamiento o de agudeza.